Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós, con el gusto de saludarlos y en esta ocasión comentarles sobre un tema que tenemos que hacer un gran análisis. López Obrador ha entrado en un conflicto muy fuerte con los Estados Unidos, o eso es lo que pareciera darse a entender. Pero hay un fondo muy importante a esta decisión de López Obrador de hacer discursos contra personajes importantes y no importantes de la política norteamericana. Por un lado, hay que entender que López Obrador no se está peleando con el gobierno de Biden. Está haciendo señalamientos contra los republicanos. Algunos de estos integrantes del Partido Republicano no son las grandes figuras, no son las grandes estrellas. Incluso uno puede ver cómo el propio Donald Trump ha dicho en discursos públicos su amistad y admiración por el propio López Obrador. Ha dicho que, pues sí, tiene el pecado de ser socialista, pero que es un buen hombre, y que es su amigo, y que con él pudo resolver ciertas cosas cuando fue presidente. Hay una realidad. En Estados Unidos hay una fuerte competencia por la elección del 2024. Los distintos aspirantes presidenciales han puesto de alguna manera el tema de México en la agenda de la política norteamericana. Los señalamientos para pedir que se reconozca a los cárteles mexicanos de la droga como grupos totalmente terroristas, pues sí pone a reflexionar al gobierno mexicano, pero este ha tomado un papel que realmente no le corresponde. Tomar en serio cosas de gente que no tiene cosas serias. Pero aquí habría que entender varios elementos. Uno, Estados Unidos no se va a pelear con México. Y punto número dos, México no se va a pelear con Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no se va a pelear con México? Porque los necesita para el tema migratorio. Hay una gran crisis de toda la gran cantidad de venezolanos, haitianos, centroamericanos y mexicanos que quieren llegar al sueño americano y que están ahorita desbordando las zonas fronterizas. Por otro lado, tenemos el caso muy particular del conflicto entre Estados Unidos y China. Estados Unidos necesita del acompañamiento de sus vecinos, tanto de Canadá como de México. Por lo tanto, no va a entrar en conflictos porque el interés es superior en ese sentido. El propio gobierno norteamericano necesita del gobierno mexicano para salir adelante en esta situación. Por ese motivo, Estados Unidos no se va a pelear. Y el tercer punto tiene que ver más con una grilla local. Y es que Estados Unidos y el gobierno de Biden no quieren entrar al juego de los republicanos porque saben que pueden perder posibilidades de triunfo en los procesos electorales. En los procesos electorales de la renovación del 2024. Por eso Estados Unidos no le va a entrar. ¿Por qué México no va a entrar realmente a un conflicto con Estados Unidos? Porque es su principal socio comercial. Porque no va a querer tener castigos en materia económica. Y también porque necesita de Estados Unidos como un tema de sobrevivencia regional. Claro, la bravuconería por parte de López Obrador puede ensalzarse con el tema de, vean, yo soy amigo de los amigos latinoamericanos, mis hermanos, yo estoy ahí apoyando a Lula, estoy apoyando a Maduro, estoy apoyando a ese dictador Daniel Ortega, y por otro lado tengo el caso muy particular de tener que ir de la mano con Estados Unidos. Pero el tratado, el TEMEC, por ejemplo, como base importante del comercio mexicano con sus vecinos, no se va a romper de la noche a la mañana por tonterías, por absurdos que no están dándose en ese momento. Por lo tanto, podríamos afirmar que no va a haber un conflicto porque no se va a pelear el presidente López Obrador con Biden por un tema mucho más fuerte. Claro, es la narrativa y a todos les funciona la narrativa. Lo que llama mucho la atención es que hace unos días, cuando murieron estos dos ciudadanos americanos, el gobierno norteamericano no hizo un gran escándalo. Sí, los medios de comunicación. ¿Por qué no lo hicieron? Sabían de los antecedentes que tenían estas figuras. Y a esto también hay que meterle más sal a la herida, a la protesta de los militares que se hizo apenas hace unos días pues en las principales plazas del país, recalcando de que se ha maltratado a la base del ejército, algo que sin duda le ha de haber dolido a López Obrador, a sabiendas que el ejército es su gran aliado y que lo ha fortalecido en su administración. Así que el juego de las palabras, de los dichos y de las prácticas políticas se pone sin lugar a dudas con la mayor intensidad. Pero todavía para meterle ahora sal a esa herida, está el tema de que Marcelo Ebrard, por indicaciones del presidente, tuvo que encabezar un discurso muy fuerte contra el gobierno norteamericano en territorio norteamericano.
Seamos realistas y honestos. Y es que es una cortina de humo este posible conflicto con Estados Unidos. Y más porque hay 3 cosas que no se pueden dejar de tomar en cuenta. Dice López Obrador que México no consume fentanilo, falso. Que no produce fentanilo, falso. Y que simple y sencillamente México se ha convertido en un estilo de trampolín por el desgaste de los gobiernos neoliberales, de los gobiernos del pasado. Señor presidente, México sí consume fentanilo. Sí, fue antes de su administración, pero su administración no ha hecho una acción para acabar con eso. Aunque ha hecho una campaña de medios importante. Por otro lado, segundo punto importante, señor presidente, sí se produce. Las mismas Fuerzas Armadas han desactivado laboratorios al respecto. Y tercer punto, y que es importante en este sentido, México no solamente es un trampolín, México es fundamental para el consumo de las drogas en Estados Unidos. Y no es culpa de los gobiernos neoliberales, es culpa de la propia dinámica de décadas entre México y Estados Unidos. Y por lo tanto, podríamos decirlo así con toda la expresión de la palabra. No es culpa de usted, no, pero ahorita usted es el responsable de sacar adelante el tema. López Obrador ha tenido derrotas importantes y también ha tenido victorias. Así son todos los gobiernos. Llevaba una buena racha con el tema de que había logrado lo de Genaro García Luna, el tema del superpeso y de alguna manera controlar ciertos espacios y ciertas narrativas. Pero está empezando a desesperarse y eso tendrá consecuencias muy fuertes para el final de su administración, en el que podemos ver sorpresas. Tal vez la corcholata favorita no termina siendo Claudia Sheinbaum y tal vez la dinámica final de la sucesión presidencial se convertirá en un choque de trenes entre la oposición partidista tradicional, una oposición ciudadana que proviene de otra dinámica y por último, tal vez el hecho de un descontento que convierta a que la elección sea de 2 sopas. O estás con López Obrador o estás contra López Obrador. El gatillo político de esta ocasión tiene que ver con, pues que alzó la mano Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos Walter, expresidente de Coparmex, levantó la mano para la candidatura presidencial. Criticando a los partidos políticos, que se lo merecen, pero también recibiendo críticas de los partidos políticos por querer usar ese vehículo, también se lo merece. Pero el dato interesante habría que ser, ¿qué va a pasar con Sí por México? ¿Qué va a pasar con Claudio X y con los compromisos y promesas que se hicieron anteriormente? Lo que es una realidad es que los partidos no cumplieron el 100% en 2021. Y también hay una realidad, y es que el sector empresarial no está al 100% con Gustavo de Hoyos. Hay un dato curioso alrededor de toda esta dinámica de Gustavo de Hoyos y de toda esta figura. Y es que ante la falta de buenos liderazgos, cualquiera se puede apuntar. Gustavo de Hoyos ha entendido la importancia que tienen figuras y momentos como tuvo el Maquillo, o como tuvo Fox, o como Canales Clarion, o Pancho Barrio, empresarios que decidieron lanzarse a la vida política. Solamente que ahora habría que reflexionar si es el momento y es el carisma lo que puede ayudarle o no a Gustavo de Hoyos. La verdad es que no pareciera tener mayor importancia, pero lo que sí tiene un dato interesante, y por eso es nuestro gatillo político en esta ocasión, es que hay un grupo importante de funcionarios del PRD o militantes del PRD que han decidido que si se postula a Gustavo de Hoyos, ellos también tendrían debajo de la manga a otro empresario. En próximos días podría salir su nombre. Yeah. Come and never sleep on me. I some change, so you know I go get what you're looking at.